Madrid amaneció con una luz apagada, como si la ciudad todavía no hubiera terminado de guardar luto. Era el 30 de mayo de 1995. En una casa donde durante años habían entrado artistas, voces, guitarras, risas y llamadas interminables, aquella mañana todo parecía detenido. Las cortinas filtraban una claridad débil. Sobre alguna mesa quedaban papeles, recuerdos, quizá una fotografía familiar, señales pequeñas de una vida que había pasado demasiado cerca del fuego de la fama. Pero lo que más pesaba no era lo que se veía, era lo que faltaba. Faltaba una voz, faltaba el ruido de una familia que siempre había parecido invencible. Faltaba la faraona. 14 días antes, España había despedido a Lola Flores. Las cámaras habían seguido el dolor. Las flores habían cubierto el adiós. Y miles de personas habían llorado a una mujer que durante décadas pareció más grande que la vida misma. Pero cuando se apagaron los focos del funeral, el verdadero silencio empezó dentro de su casa. Allí ya no había titulares, ni aplausos, ni público. Solo quedaba una familia rota intentando entender cómo se sigue respirando cuando desaparece el cetro de todo. Durante esos 14 días, alguien caminó por ese duelo como quien avanza por una habitación sin ventanas. Era un hombre joven. Tenía solo 33 años. Había nacido bajo un apellido inmenso, bajo una leyenda que lo protegía y al mismo tiempo lo perseguía. Desde niño había visto cómo el mundo miraba primero a su madre, después a su familia, y solo más tarde, con suerte, a él. Había crecido entre arte y exceso de luz, pero su propio mundo interior parecía hecho de sombras más discretas, más hondas, más difíciles de explicar. En los últimos años, por fin, algo empezaba a cambiar. Su voz comenzaba a encontrar su lugar. Sus canciones dejaban de sonar como las del hijo de alguien y empezaban a escucharse como las de un artista verdadero. Había escrito desde la herida, desde la ternura, desde esa tristeza que no necesita gritar para ser devastadora. Parecía que después de tanto tiempo viviendo bajo una sombra gigantesca, el público empezaba a verlo por fin. Pero el reconocimiento llegó cuando el suelo ya estaba temblando. Tras la muerte de su madre, cada día pareció volverse más pesado que el anterior. La casa guardaba ecos. Los pasillos repetían ausencias. Las fotografías miraban desde las paredes como si todavía esperaran que todo volviera a ser como antes. Afuera, España seguía hablando de Lola. Adentro, su hijo parecía hundirse en una pregunta que nadie podía responder por él. ¿Qué se hace cuando muere la persona que sostuvo tu mundo? ¿Qué queda cuando el apellido sigue brillando, pero la casa se queda fría? Aquella mañana, el silencio dejó de ser solo tristeza. Se volvió alarma, una puerta, un aviso, pasos rápidos, voces que intentaban entender lo imposible. En cuestión de minutos, la tragedia volvió a entrar en la familia Flores, pero esta vez no lo hizo con una enfermedad larga ni con un adiós esperado. Llegó como un golpe seco, absurdo, demasiado pronto, demasiado cruel. España todavía no había terminado de llorar a Lola Flores cuando recibió la segunda noticia. Su hijo había muerto. Aquel hombre era Antonio Flores, el hijo de la faraona, el cantautor que acababa de empezar a ser escuchado de verdad, el padre de Alba, el hermano de Lolita y Rosario, el artista que escribió canciones como si estuviera dejando pequeñas señales de su propio abismo, el hombre que, durante 14 días, pareció caminar detrás de la sombra de su madre hasta desaparecer también. Desde ese entonces, su final quedó envuelto en una pregunta incómoda. ¿Qué ocurrió realmente en esos últimos 14 días? ¿Fue solo el dolor por la muerte de Lola? ¿Fue el peso de haber nacido dentro de una familia demasiado grande? ¿Fue una tristeza antigua que nadie alcanzó a ver a tiempo? ¿O Antonio Flores llevaba años intentando pedir ayuda a través de sus canciones, mientras todos seguían mirando el brillo de su apellido? Para entender ese misterio, hay que volver atrás. Antes de aquella mañana en Madrid. Antes del funeral de Lola.
Antes de los últimos 14 días, hay que volver al niño que nació dentro de una dinastía de artistas y que pasó su vida intentando responder una pregunta sencilla y terrible. ¿Quién era Antonio Flores cuando dejaba de ser el hijo de la faraona? Capítulo 1. El niño que nació bajo la sombra de la faraona. Antes de los últimos 14 días, antes de aquella casa silenciosa en Madrid, antes de que el apellido Flores volviera a quedar unido a una tragedia imposible de aceptar, hubo un niño que nació dentro de una familia donde el arte no era una profesión, sino una forma de respirar. Se llamaba Antonio González Flores. Llegó al mundo en Madrid el 14 de noviembre de 1961, cuando su madre ya era mucho más que una artista famosa. Lola Flores no entraba en una habitación, la ocupaba entera. Su voz, sus manos, sus ojos, su manera de moverse parecían traer consigo una fuerza antigua, una electricidad que hacía que todos miraran hacia ella. España la llamaba la faraona, y ese nombre no era solo un apodo. Era una corona, una condena, una presencia inmensa que iluminaba todo lo que tocaba. Antonio nació bajo esa luz. Pero la luz, cuando es demasiado fuerte, también puede dejar sombras. Su padre, Antonio González, el pescailla, llevaba otra clase de música en las manos. La guitarra, el compás, la raíz. En aquella casa, las canciones podían aparecer en cualquier momento. En una reunión familiar, en una visita inesperada, en una noche que empezaba con conversación y terminaba convertida en fiesta. El niño creció rodeado de palmas, de guitarras, de voces que se levantaban sin pedir permiso, de artistas que cruzaban la puerta como si la casa fuera una prolongación natural del escenario. Para muchos, aquello podía parecer un privilegio. Para un niño, también podía ser un laberinto, porque Antonio no nació en una familia que simplemente tenía fama. Nació dentro de una dinastía. Su madre era un mito vivo. Su padre, una figura respetada de la música. Sus hermanas, Lolita y Rosario, crecerían también bajo esa misma herencia de escenario, mirada pública y exigencia invisible. En aquel mundo, el apellido Flores abría puertas antes incluso de que alguien preguntara quién eras, pero también hacía que cada paso pareciera observado desde antes de darlo. Antonio aprendió muy pronto que la gente no lo miraba como a cualquier niño. Lo miraban buscando algo, un gesto de Lola, un eco de El Pescailla, una señal de que también él estaba destinado a cantar, a brillar, a continuar la historia. Y quizá esa fue una de las primeras cargas silenciosas de su vida, tener que ser alguien antes de descubrir quién quería ser. En las fotografías de familia, Antonio podía parecer un niño más, con la mirada curiosa y el rostro todavía limpio de las sombras que llegarían después. Pero alrededor de él todo era grande. Grandes nombres, grandes voces, grandes expectativas. Una familia capaz de llenar teatros, portadas, programas de televisión y conversaciones populares. Crecer allí era crecer cerca del fuego. El calor protegía, pero también quemaba. Con el tiempo, Antonio empezó a buscar su propio rincón dentro de aquella casa llena de música. No parecía tener la misma forma explosiva de su madre. No necesitaba ocuparlo todo. Había en él algo más íntimo, más reservado, una sensibilidad que parecía escuchar antes de hablar. Mientras Lola convertía la vida en espectáculo con una fuerza casi sobrenatural, Antonio parecía guardar dentro una música más baja, más melancólica, más difícil de imponer en un mundo acostumbrado al grito y al brillo. Tal vez por eso su camino nunca fue sencillo. Cuando se nace hijo de una leyenda, el público tarda en mirar al hombre. Primero mira el apellido. Primero compara. Primero pregunta cuánto hay de la madre, cuánto del padre, cuánto de la sangre artística que lo precede. Antonio tendría que cargar con esas preguntas durante años, incluso cuando sus canciones empezaran a demostrar que su voz venía de otro sitio. Porque su arte no buscaba imitar a la faraona. Su arte parecía nacido de una grieta, de una forma distinta de sentir, de una tristeza tranquila, de una ternura que no necesitaba adornos.
de una manera de escribir como quien deja una luz encendida en una habitación oscura. Antonio crecería con guitarras cerca, con escenarios cerca, con fama cerca, pero lo más importante no sería lo que heredó, sino lo que tuvo que encontrar solo. Y ese sería el verdadero conflicto de su vida. Ser el hijo de Lola Flores podía parecer un destino dorado, pero también significaba vivir bajo una pregunta constante. ¿Quién era Antonio cuando nadie pronunciaba el nombre de su madre? Durante la infancia, esa pregunta todavía no tenía forma. Estaba escondida en los pasillos, en las sobrepiezas, en los silencios después de la fiesta. Estaba en cada mirada que lo reconocía antes de escucharlo. Estaba en cada persona que veía en él, una continuación de la leyenda, sin imaginar que aquel niño, con el tiempo, no querría ser solamente heredero de nada. Querría ser Antonio, solo Antonio. Pero para llegar a ese nombre propio, tendría que atravesar una vida entera de comparaciones, búsquedas, éxitos tardíos y heridas que nunca terminaron de cerrarse. Y mientras el país veía a la familia Flores como un símbolo de alegría, arte y fuerza, dentro de aquel niño empezaba a formarse una sensibilidad más frágil, una música más triste, una voz que algún día cantaría como si estuviera revelando algo que no podía decir de otra manera. Antonio Flores nació rodeado de leyenda, pero desde el principio, su historia no fue la de un niño destinado simplemente a heredar un trono. Fue la historia de alguien que, bajo la sombra inmensa de la faraona, pasó la vida buscando una voz propia. Capítulo 2. El joven que quiso escapar del apellido. La adolescencia de Antonio Flores no empezó en silencio. Empezó entre guitarras, llamadas de teléfono, visitas inesperadas, periodistas en la puerta, artistas que entraban y salían como si la casa fuera una estación de paso entre la vida privada y el escenario. En cualquier otra familia, crecer significaba descubrir poco a poco el mundo. En la familia Flores, el mundo entraba directamente en casa, con cámaras, flores, aplausos, rumores y una luz demasiado intensa para un muchacho que todavía estaba aprendiendo a mirarse a sí mismo. Antonio creció viendo cómo su madre convertía cada aparición en un acontecimiento. Lola Flores no necesitaba explicar quién era. Bastaba su presencia para que la habitación cambiara de temperatura. Su voz llenaba los espacios. Su carácter arrastraba miradas. Su nombre parecía venir acompañado de una leyenda que nadie se atrevía a discutir. Pero Antonio era distinto. No tenía la necesidad de ocuparlo todo. No parecía hecho para la explosión, sino para la grieta. Mientras el mundo celebraba el fuego de la faraona, en él iba creciendo una música más baja, más íntima, más nocturna. Había algo en su mirada que parecía retirarse hacia adentro, como si desde muy joven hubiera entendido que el ruido de la fama podía tapar las preguntas más importantes. En aquella casa, el arte era herencia, pero también era presión. Un hijo de Lola Flores no podía ser simplemente un niño. Tampoco podía equivocarse como cualquiera. Cada gesto parecía observado. Cada intento artístico llevaba encima una comparación inevitable. Si cantaba, alguien buscaba el eco de su madre. Si tocaba, alguien recordaba a su padre. Si callaba, alguien interpretaba el silencio. El apellido abría puertas, sí. Pero detrás de cada puerta esperaba una pregunta. ¿Estaría a la altura? Antonio empezó a sentir muy pronto que necesitaba un territorio propio. No quería vivir como una nota al pie dentro de la historia de su familia. No quería ser únicamente el hijo de... Quería encontrar una forma de hablar que no dependiera del grito ajeno. Una música que no tuviera que competir con la fuerza de Lola ni con el peso de la leyenda. Y quizá por eso sus primeros pasos tuvieron algo de búsqueda solitaria, de ensayo íntimo, de muchacho que prueba caminos sin estar seguro de que alguno pueda salvarlo. La guitarra se convirtió en refugio, no como adorno, sino como una manera de ordenar lo que no sabía decir. Allí, entre acordes sencillos, melodías que nacían despacio y frases escritas casi como confesiones, Antonio empezó a descubrir que su voz no tenía que parecerse a la de nadie para ser verdadera. Podía ser más áspera, más triste
más contenida. Podía no deslumbrar de inmediato. Podía doler de otra manera. Ese fue su primer acto de independencia. No romper con su familia, porque la familia estaba dentro de él. No negar su sangre, porque esa sangre llevaba música, compás y escenario. Su verdadera lucha era más compleja. Amar de donde venía sin quedar encerrado allí para siempre. Pero el público suele tardar en aceptar a los hijos de los mitos. Durante años, Antonio tendría que caminar entre dos miradas. La de quienes lo juzgaban antes de escucharlo, y la de quienes esperaban que heredara una grandeza ajena. En esa tensión empezó a formarse su carácter artístico. Un creador sensible, irregular, vulnerable, más cercano a la canción íntima que al espectáculo grandilocuente. Donde otros buscaban brillo, él parecía buscar verdad. Y la verdad no siempre vende rápido. Sus primeros intentos en la música no llegaron como una coronación. Llegaron con dudas, con tropiezos, con esa sensación amarga de saber que se tiene algo dentro, pero no siempre encontrar la manera de hacerlo llegar a los demás. Antonio escribía, cantaba, probaba, se exponía. A veces el mundo escuchaba. A veces parecía mirar hacia otro lado, esperando otra vez a Lola, otra vez a la familia, otra vez al apellido. Esa indiferencia parcial podía ser más cruel que un rechazo abierto, porque Antonio no estaba intentando entrar en un lugar desconocido. Había nacido en el centro de ese lugar, y aún así tenía que pedir permiso para ser visto. Rodeado de fama, podía sentirse invisible. Rodeado de música, podía sentirse incomprendido. Rodeado de amor familiar, podía llevar dentro una soledad difícil de explicar. Con el paso del tiempo, esa soledad empezó a colarse en sus canciones. No como una pose, sino como una temperatura. Sus letras tendrían algo de habitación cerrada, de madrugada, de conversación pendiente. Antonio no escribía como quien busca impresionar, sino como quien deja caer una verdad sobre la mesa y se queda mirando qué ocurre después. Había ternura. Había rabia suave. Había una fragilidad que contrastaba con la fuerza pública de la familia Flores. Afuera, el apellido seguía brillando. Dentro, Antonio buscaba una salida, y esa búsqueda marcaría toda su vida, porque cuanto más intentaba ser él mismo, más evidente se volvía la sombra de la que venía. La faraona era su madre, su raíz, su orgullo, pero también era una montaña imposible de mover. Antonio no quería derribarla, quería aprender a respirar a su lado sin desaparecer. Ese fue el comienzo de su verdadera historia artística. Un joven con apellido de leyenda, pero con una voz que no quería vivir prestada. Un hijo rodeado de música, pero obligado a encontrar la suya en medio del ruido. Un hombre que, mucho antes de sus últimos 14 días, ya cargaba una pregunta silenciosa. ¿Cómo se sobrevive cuando todos conocen tu nombre, pero casi nadie sabe quién eres de verdad? Antes de que Antonio Flores encontrara una canción capaz de explicarlo, tuvo que aprender a convivir con su propio ruido interior. No era un ruido visible. No era el escándalo de la prensa, ni el murmullo de los pasillos, ni las voces que rodeaban siempre a la familia Flores. Era algo más hondo, más difícil de señalar. Una inquietud que parecía acompañarlo incluso en los momentos en que todo alrededor sonaba a fiesta. Una sensación de estar dentro de un mundo lleno de música, y aún así, necesitar una melodía propia para no desaparecer. En su casa, el arte estaba en todas partes. Había guitarras apoyadas en rincones, conversaciones que podían convertirse de pronto en cante, recuerdos de giras, fotografías, llamadas, visitas, nombres conocidos, historias repetidas durante sobremesas largas. La vida familiar tenía un pulso teatral, intenso, casi imposible de separar del escenario. Pero Antonio no parecía buscar el mismo tipo de luz que su madre. Lola Flores era incendio. Antonio, en cambio, parecía brasa. Ardía de otra manera, más lenta, más hacia adentro. Su sensibilidad no tenía la forma del estallido, sino de la persistencia. Observaba, escuchaba, guardaba. Donde otros veían una fiesta, él podía encontrar una sombra. Donde otros celebraban el apellido,
Él podía sentir el peso. Y poco a poco, esa mirada más silenciosa empezó a buscar salida en la música. La guitarra se convirtió en una habitación secreta. Con ella podía apartarse del ruido sin abandonar del todo la casa. Podía sentarse, probar acordes, repetir una frase hasta que dejara de parecer una frase y empezara a parecer una confesión. En aquellas primeras canciones no estaba todavía el artista reconocido, ni el hombre que años después sería escuchado con una emoción casi dolorosa. Estaba el muchacho que intentaba entenderse, el hijo de una leyenda que no quería vivir únicamente como eco. El joven que intuía que, si no encontraba su propia voz, el mundo seguiría hablando por él. Y Antonio quería hablar, pero no con grandes gestos. Su manera de crear tenía algo íntimo, casi nocturno. No parecía escribir para impresionar a nadie. Escribía como quien deja abierta una puerta en medio de la oscuridad. Sus canciones empezaron a tener una temperatura distinta dentro de la música de su entorno familiar. No eran solo herencia flamenca, ni solo pop, ni solo rock, ni solo balada. Eran una mezcla personal, irregular, vulnerable, con ese aire de quien no pretende esconder sus grietas del todo. Ahí estaba su diferencia. Mientras el apellido Flores evocaba fuerza, raza, escenario y temperamento, Antonio empezaba a construir una música donde también cabían la duda, la ternura, el cansancio y la fragilidad. No necesitaba levantar la voz como si estuviera compitiendo con la historia de su familia. Necesitaba encontrar un tono que pudiera sostener su verdad sin pedir permiso. Pero ese camino no fue fácil, porque cada paso que daba como artista parecía tener que atravesar primero el filtro de su apellido. El público miraba, comparaba, esperaba. La industria también. Un hijo de Lola Flores tenía una puerta de entrada, sí, pero detrás de esa puerta había una exigencia enorme. No bastaba con tener talento. Había que demostrar que ese talento no era una herencia automática, que no vivía de la sombra materna, que podía sostenerse por sí mismo cuando se apagaban los focos familiares. Antonio comenzó a moverse en ese territorio incierto. Grabaciones, intentos, proyectos, canciones que buscaban lugar. Días en los que todo parecía posible y otros en los que la posibilidad se volvía niebla. La música le daba identidad, pero también lo exponía. Cada tema era una forma de decir: aquí estoy. Cada disco, una apuesta. Cada presentación, una prueba. Y detrás de cada prueba, la misma pregunta silenciosa. ¿Lo escuchaban a él o seguían escuchando el apellido? Esa duda podía desgastar a cualquiera, más aún a alguien como Antonio, cuya fuerza parecía venir precisamente de una sensibilidad abierta. No era un artista blindado. No daba la impresión de protegerse con una armadura de seguridad. Había algo en su manera de cantar que dejaba ver demasiado. Una voz menos monumental que la de los grandes ídolos, pero más cercana al borde de una confesión. Una voz capaz de sonar rota sin romperse, cansada sin rendirse, dulce sin perder tristeza. Con el tiempo, esa voz se convirtió en su lugar. No el lugar que otros esperaban para él, sino el que él fue encontrando a base de insistir. Antonio empezó a escribir como si cada canción pudiera ordenar una parte del caos. El amor, la pérdida, la familia, la noche, la infancia, los recuerdos, la sensación de no encajar del todo. Todo podía convertirse en música si encontraba la frase justa, el acorde preciso, la respiración adecuada. Y cuando cantaba, la sombra de la faraona no desaparecía, pero dejaba de ocuparlo todo. Por unos minutos, Antonio conseguía al Helio que tal vez llevaba años buscando. Ser el mismo sin tener que explicar de quién venía. Ya no era solo el hijo de Lola. Ya no era solo el hermano dentro de una familia famosa. Era un hombre con una guitarra, con una voz propia, con una forma particular de mirar la vida. Un creador que no necesitaba negar su origen para empezar a existir por separado. Sin embargo, esa conquista era frágil, porque el reconocimiento no llegó de una vez.
Llegó a trompicones, con altibajos, con periodos de silencio y momentos de atención. Antonio no tuvo una ascensión limpia, de esas que parecen escritas para el triunfo. Su carrera avanzó como avanzan muchas vidas heridas, con pasos hacia adelante y retrocesos, con luces repentinas y sombras largas, con canciones que quizá el público no entendió del todo hasta que fue demasiado tarde. Esa es una de las claves de su tragedia. Antonio Flores no fue únicamente un artista marcado por el dolor de sus últimos días. Fue un hombre que pasó gran parte de su vida intentando ser escuchado de verdad, intentando que su música no quedara reducida al apellido, intentando que alguien entendiera que, detrás de su aparente discreción, había un mundo entero de emociones que pedían salida. Y en ese mundo, la música fue refugio, pero también espejo. Le permitía esconderse y revelarse al mismo tiempo. Le daba una forma de respirar, pero también le devolvía preguntas incómodas. Cada canción parecía acercarlo un poco más a sí mismo, aunque ese camino lo llevara por zonas de melancolía que no siempre eran fáciles de habitar. Afuera, la familia Flores seguía siendo sinónimo de arte, fuerza y celebración. Adentro, Antonio seguía componiendo desde un lugar más silencioso, como si presintiera que su destino no estaría hecho de grandes explosiones, sino de una verdad más triste. A veces, los artistas más frágiles solo son comprendidos cuando ya no pueden explicar nada. Todavía faltaban las canciones que lo acercarían al reconocimiento más profundo. Todavía faltaba la paternidad, la ternura convertida en música, el álbum que haría que muchos empezaran por fin a mirarlo con otros ojos. Pero en esos años de búsqueda, ya estaba naciendo el Antonio esencial, el hombre que no quería ser una sombra, el artista que escribía para sobrevivir, el hijo de la faraona que, nota a nota, empezaba a construir una voz propia dentro de una casa llena de leyendas. Hay vidas que parecen sostenerse por una sola luz. En la de Antonio Flores, esa luz tuvo nombre de niña, Alba. Cuando su hija llegó al mundo, algo cambió en la manera en que Antonio miraba la vida. No desaparecieron las dudas, ni el peso del apellido, ni esa melancolía que parecía acompañarlo incluso en los momentos de calma. Pero apareció una presencia distinta, pequeña, frágil, luminosa. Una razón para mirar hacia adelante cuando todo alrededor parecía demasiado confuso. Una respiración nueva dentro de una historia que muchas veces había estado marcada por el ruido de los demás. Antonio, que había crecido bajo una madre inmensa, se convirtió entonces en padre, y esa palabra cambió el centro de su mundo. Hasta ese momento, había pasado buena parte de su vida intentando separarse de una sombra gigantesca. Ser hijo de Lola Flores era vivir con una leyenda encima del hombro. Pero ser padre le dio una perspectiva distinta. De pronto, él también era origen para alguien. Él también era una mirada que una niña buscaría. Él también podía convertirse en memoria, en refugio, en canción. Quizá por eso Alba no suena como una canción más, suena como una carta que no necesitaba sobre. Una promesa escrita desde un lugar íntimo, casi doméstico. No tiene la grandilocuencia de quien busca conquistar al público. Tiene la delicadeza de quien mira a una hija dormir y comprende, de golpe, que el amor puede ser más grande que la tristeza. Antonio no cantó Alba como se canta un éxito. La cantó como si intentara dejar algo a salvo, como si supiera que algunas palabras deben quedar grabadas para cuando la vida se vuelva incierta. En esa canción, el hijo de la faraona dejó de pelear contra el apellido. Ya no necesitaba demostrar nada ante la leyenda familiar. Ya no estaba discutiendo con la sombra de su madre, ni buscando un lugar en una industria que tantas veces lo había mirado de lado. En Alba, Antonio era simplemente un padre, un hombre ante una niña, una voz baja, tierna, herida, tratando de nombrar el amor de la forma más limpia posible. Y quizá ahí estuvo una de sus verdades más profundas. Antonio Flores no era un artista de máscaras brillantes. Sus mejores momentos aparecían cuando dejaba caer la defensa, cuando se permitía mostrar la grieta. En sus canciones había algo que no parecía fabricado para el mercado. Había vida sin pulir. Había emoción sin maquillaje.
Había una forma de ternura que dolía precisamente porque no intentaba esconder su fragilidad. Alba se convirtió en una especie de centro secreto. Mientras afuera seguían las exigencias, las comparaciones y los altibajos de una carrera irregular, la paternidad le ofrecía otro tipo de escenario. Un escenario sin focos, sin prensa, sin aplausos. Un lugar donde no hacía falta ser el hijo de nadie, ni el hermano de nadie, ni el heredero de una saga. Bastaba estar presente, bastaba mirar, bastaba querer. Pero incluso esa luz convivía con sombras, porque Antonio no dejó de ser un hombre inquieto. La ternura no borra por completo las heridas antiguas. A veces, solo las ilumina. Le da nombre a lo que antes era confuso, le muestra al artista lo que tiene que proteger, pero también le recuerda todo lo que puede perder. En su caso, la llegada de su hija pareció abrir una puerta emocional enorme, una puerta por la que entró amor, pero también una vulnerabilidad más profunda. Ser padre le dio sentido, también le dio miedo, porque cuando alguien ha crecido rodeado de gigantes, sabe que las familias pueden ser refugio y peso al mismo tiempo. Sabe que el amor puede salvar, pero también puede convertirse en una responsabilidad difícil de sostener cuando uno mismo está buscando equilibrio. Antonio quería dejarle a su hija algo verdadero, algo que no dependiera de los titulares ni del brillo pasajero. Y quizá por eso la canción sobrevivió con tanta fuerza. Con el paso del tiempo, Alba dejó de ser solo una canción dedicada a una niña. Se convirtió en una de las huellas más puras de Antonio Flores. Una pieza donde su voz, su paternidad y su fragilidad quedaron unidas para siempre. Cada vez que se escucha, parece contener dos tiempos al mismo tiempo. El presente de un padre cantando con ternura, y el futuro de una hija que algún día tendría que buscar a su padre en recuerdos, fotos, voces grabadas y canciones que el mundo entero podía escuchar. Esa es la belleza y la crueldad de ciertas obras. Nacen como regalo, terminan como testamento. Antonio no podía saber entonces todo lo que esa canción significaría después. No podía saber que el público la escucharía con una emoción distinta al mirar hacia atrás. No podía saber que, tras su muerte, cada palabra dedicada a Alba sonaría como una forma de permanencia. Como si el padre hubiera encontrado, sin proponérselo, una manera de quedarse cerca de su hija, incluso cuando la vida ya no le permitiera hacerlo de otra forma. Y ahí, otra vez, aparece el misterio de Antonio Flores. ¿Cómo podía un hombre capaz de escribir con tanta ternura estar tan cerca de la tristeza? ¿Cómo podía alguien dejar una canción tan luminosa y, al mismo tiempo, caminar por zonas interiores tan oscuras? Esa contradicción lo hizo más humano, más difícil de encerrar en una etiqueta. Antonio no fue solo el hijo triste de una familia famosa. Fue también un padre que amó, un creador que buscó belleza, un hombre que intentó transformar sus heridas en algo que otros pudieran sentir como propio. La música fue su refugio. Pero Alba fue algo más. Fue el rostro concreto del amor. La prueba de que, incluso dentro de una vida marcada por la sombra, podía aparecer una claridad capaz de detenerlo todo por un instante. Una niña que le dio una razón para cantar desde otro lugar. Una presencia que convirtió al artista en padre y al padre en memoria. Pero el destino de Antonio seguía avanzando con una lentitud inquietante. Mientras su hija crecía, mientras sus canciones buscaban por fin un espacio más profundo en el corazón del público, mientras el hombre intentaba sostenerse entre la familia, la música y sus propias batallas interiores, una fecha empezaba a acercarse desde lejos. Mayo de 1995. La muerte de Lola. Los 14 días. El silencio final. Antes de llegar allí, todavía quedaba un último giro en su carrera. Un momento en el que muchos empezarían a reconocer, quizá demasiado tarde, que Antonio Flores no era únicamente el hijo de la faraona. Era un artista con voz propia. Y esa voz, por fin, estaba a punto de ser escuchada. Hay reconocimientos que llegan como una celebración. Y hay otros que llegan con el ruido triste de una puerta que se abre, cuando ya casi no queda tiempo para cruzarla. Durante muchos años, Antonio Flores caminó por la música española con una sensación extraña. Estaba dentro y fuera al mismo tiempo.
Dentro porque su apellido pertenecía al corazón del espectáculo, a una familia que España reconocía casi como parte de su propia memoria. Fuera, porque su voz no encajaba del todo en la imagen que muchos esperaban de él. No era Lola, no era el Pescailla, no era una prolongación cómoda de la leyenda familiar. Era otra cosa, algo más frágil, más íntimo, más difícil de vender en una época que muchas veces pedía brillo antes que verdad. Antonio no cantaba como quien quiere imponerse sobre una multitud. Cantaba como quien intenta que alguien, al menos alguien, entienda lo que ocurre dentro de una habitación cerrada. Esa fue su batalla silenciosa. Lograr que el público dejara de verlo como un apellido y empezara a escucharlo como una herida con música propia. Sus canciones no tenían la arrogancia del triunfo inmediato. Tenían el temblor de quien escribe desde una zona vulnerable. A veces parecían cartas. A veces confesiones. A veces pequeñas escenas nocturnas donde el amor, el cansancio y la tristeza se mezclaban sin pedir permiso. Con el paso de los años, esa forma de escribir fue encontrando un lugar. No de golpe. No como un estallido. Más bien como una luz que se enciende tarde en una casa oscura. Poco a poco, algunas personas empezaron a comprender que Antonio Flores no era un artista menor escondido bajo una familia famosa. Era un creador con un mundo propio. Un hombre capaz de convertir la fragilidad en canción. Un músico que no necesitaba competir con el mito de la faraona, porque su territorio estaba en otra parte. En la emoción sencilla. En la frase directa, en la melancolía que se queda después de que termina la música. Y entonces llegó Cosas Mías. Aquel disco fue más que un trabajo discográfico. Fue una especie de revelación tardía. Como si Antonio hubiera logrado reunir, por fin, los pedazos dispersos de su identidad artística y ponerlos sobre la mesa sin pedir disculpas. Allí estaba su ternura. Allí estaba su oscuridad. Allí estaba su manera de mirar el amor como algo hermoso y peligroso. Allí estaba la voz del hombre que ya no necesitaba demostrar de quién era hijo, porque empezaba a sonar, con claridad dolorosa, como él mismo. El público comenzó a acercarse de otra manera, ya no solo por curiosidad familiar, ya no solo por el peso del apellido Flores. Empezaron a escucharlo por sus canciones, por esa manera de escribir que parecía venir de un lugar real, sin adornos innecesarios. Temas como Cuerpo de Mujer, 7 Vidas o Alba ayudaron a construir una imagen distinta de Antonio. La de un cantautor sensible, maduro, atravesado por una emoción que no buscaba esconder sus grietas. La ironía era cruel. Justo cuando muchos empezaban a descubrirlo de verdad, Antonio parecía llevar años intentando ser descubierto. Justo cuando su música encontraba una forma más clara de llegar al público, su vida interior cargaba un peso que nadie desde fuera podía medir del todo. La fama, esta vez, no se llegaba con la euforia juvenil de quien comienza. Llegaba sobre un hombre que ya había atravesado demasiadas dudas, demasiadas comparaciones, demasiadas noches tratando de entender por qué, teniendo tanto alrededor, seguía sintiéndose a veces tan solo. Porque el éxito tardío tiene una tristeza particular. No borra los años de espera. No limpia automáticamente las heridas. No devuelve la seguridad perdida en los tiempos en que nadie escuchaba como uno necesitaba ser escuchado. Puede iluminar, sí, pero también puede mostrar con más claridad todo lo que estaba en sombra. Y en Antonio, esa luz nueva llegó mezclada con una fragilidad que hacía que cada aplauso pareciera llevar dentro una pregunta. ¿Llegaba a tiempo? ¿O llegaba cuando el hombre que lo recibía ya estaba demasiado cansado? En las entrevistas, en las apariciones, en la manera en que el público empezaba a hablar de él, había una sensación de reparación, como si España estuviera corrigiendo lentamente una injusticia, como si por fin se entendiera que aquel hijo de la faraona no había pasado la vida intentando vivir de la leyenda, sino intentando sobrevivir a ella y encontrar un sitio propio. Pero la vida de Antonio no avanzaba solo en los escenarios. También avanzaba dentro de una familia donde el amor era inmenso, y el dolor podía ser igual de grande.
Lola Flores seguía siendo el centro de ese universo. Una presencia poderosa, maternal, artística, casi mitológica. Antonio la amaba desde un lugar profundo, pero también vivía bajo la gravedad de su figura. La madre y la leyenda eran inseparables. Perder a Lola, para España, sería perder a una artista irrepetible. Para Antonio, significaría algo mucho más íntimo. Perder una raíz, y esa amenaza ya estaba cerca. Mientras Cosas Mías habría una etapa de reconocimiento, mientras su nombre empezaba a ser pronunciado con más respeto, mientras muchos descubrían que Antonio Flores tenía una voz propia y un mundo musical que merecía permanecer, el tiempo se iba cerrando alrededor de la familia Flores. Había algo trágico en esa coincidencia. El artista empezaba a ser visto. El padre había dejado a su hija una canción destinada a sobrevivir. El hijo de Lola, por fin, empezaba a ser Antonio ante los ojos de todos. Pero el destino no siempre espera a que una vida termine de ordenar sus piezas. Mayo de 1995 se acercaba como una nube oscura al final del camino. Primero llegaría la enfermedad y la despedida de la faraona. Después, el vacío de una casa sin su voz. Después, esos 14 días que convertirían la historia de Antonio Flores en una de las heridas más dolorosas de la música española. Por eso, al mirar hacia atrás, el éxito de Cosas Mías no suena solo como una victoria. Suena también como una advertencia, como el último destello de un hombre que estaba empezando a ocupar su lugar justo antes de que la vida le arrebatara el suelo bajo los pies. España comenzó a escucharlo demasiado tarde, y quizá esa sea una de las razones por las que su historia todavía duele. Porque Antonio Flores no se apagó en medio del olvido, sino en el momento exacto en que muchos empezaban, por fin, a comprender quién era. Mayo de 1995 llegó con un peso distinto sobre la familia Flores. Durante años, Lola había parecido invencible. Había atravesado escenarios, cámaras, polémicas, aplausos y enfermedades con esa fuerza suya que hacía creer a muchos que la faraona no pertenecía del todo al mundo de los mortales. Lola Flores era carne, voz, temperamento, arte puro. Pero también era una madre. Y para Antonio, antes que mito nacional, antes que leyenda, antes que símbolo de España, Lola era el citro de su casa. Cuando la salud de Lola empezó a apagarse, la familia entró en una clase de silencio que el público no podía ver desde fuera. Afuera seguían los titulares, las miradas, las cámaras esperando noticias. Adentro, el tiempo tenía otra forma. Cada pasillo parecía más largo. Cada habitación parecía guardar una respiración contenida. Cada visita, cada llamada, cada gesto de preocupación acercaba a todos a una verdad que nadie quería mirar de frente. Antonio vivía aquellos días como hijo, no como artista, y eso lo cambiaba todo. El hijo de la faraona había pasado gran parte de su vida intentando construir un nombre propio, separarse del peso del apellido, hacer que España escuchara su música sin compararlo siempre con la mujer que lo había traído al mundo. Pero ante la enfermedad de su madre, todas esas batallas parecían quedar suspendidas. Ya no importaban las críticas, ni los discos, ni el reconocimiento tardío, ni las heridas de la carrera. En esos días, Antonio volvía a ser simplemente un hijo ante la posibilidad de perder a su madre. Y perder a Lola no significaba perder solo a una madre. Significaba perder una fuerza que ordenaba el universo familiar. Lola era el ruido de la casa, la autoridad, la risa, el carácter, la voz que llenaba cada rincón incluso cuando no cantaba. Su presencia convertía cualquier espacio en escenario, cualquier reunión en acontecimiento, cualquier tristeza en algo que podía enfrentarse con una frase, un gesto o una mirada. Ella sostenía el mito, pero también sostenía algo más íntimo, la sensación de que la familia Flores, pese a todos sus golpes, siempre podía seguir adelante. Antonio, que tantas veces había buscado su propio camino lejos de aquella sombra inmensa, descubría ahora que esa sombra también lo protegía.
La contradicción era cruel. Durante años, la grandeza de Lola había sido una carga para él. Ahora, cuando esa grandeza empezaba a irse, el vacío parecía más insoportable que el peso. Porque hay presencias que pueden ahogar, pero cuando desaparecen, dejan una intemperie imposible. Antonio había vivido bajo la luz de su madre, pero también había aprendido a orientarse por ella. Sin Lola, la casa cambiaba de temperatura. El apellido seguía allí, pero su centro se resquebrajaba. El 16 de mayo de 1995, España perdió a Lola Flores. La noticia recorrió el país como una ola de dolor popular. No murió solamente una artista, murió una época, una manera de estar en el mundo, una mujer que había convertido su vida entera en espectáculo, desafío y leyenda. Las televisiones hablaron de ella, los periódicos la llevaron a sus páginas. La gente recordó sus canciones, sus películas, sus frases, sus gestos, su forma de mirar como si pudiera dominar cualquier sala. Pero mientras España despedía a la faraona, Antonio vivía otra escena, la escena íntima, la del hijo que mira el final de su madre y entiende que ninguna canción puede devolverla, la del hombre que, incluso rodeado de familia, empieza a sentir que algo fundamental se ha desprendido de su vida, la del artista que acaba de recibir una especie de reconocimiento tardío y, justo entonces, se queda sin la persona que había sido raíz. Conflicto, amor y sombra. El funeral fue multitudinario, pero el dolor más profundo no siempre aparece en las cámaras. La multitud lloraba a Lola como leyenda. Antonio la lloraba desde un lugar más antiguo, más vulnerable. En su rostro, en su silencio, en esa presencia rota que muchos recordarían después, parecía concentrarse una pregunta que nadie podía responder por él. ¿Cómo se continúa cuando se va la mujer que lo ocupaba todo? Desde ese momento, empezó una cuenta atrás que nadie sabía que estaba en marcha. 14 días, solo 14 días entre una muerte y otra. 14 días en los que la casa de los Flores ya no sonaría igual. 14 días en los que las flores del funeral de Lola todavía no habrían terminado de marchitarse, cuando otra tragedia empezó a acercarse. 14 días en los que Antonio caminó por un duelo que el país observaba desde fuera, sin poder entrar realmente en la habitación donde se estaba hundiendo algo más que una pena reciente. Porque el misterio de Antonio no empezó en su última mañana. Empezó en ese vacío, en el hueco que dejó Lola, en la forma en que una familia acostumbrada al ruido tuvo que enfrentarse a una ausencia demasiado grande. En la manera en que el hijo que por fin empezaba a ser escuchado como artista, volvió a quedar definido por la sombra de su madre. Pero esta vez no por su presencia, sino por su desaparición. Durante esos días, cada objeto parecía recordar a Lola. Una fotografía, una silla, una prenda, una voz grabada en televisión, una frase repetida por alguien en la calle. Para el público, Lola seguía viva en los homenajes. Para Antonio, la ausencia se sentía en los detalles más pequeños, en esos lugares donde solo la familia reconoce que una vida ya no volverá a ocupar su sitio. Y allí, en medio de ese duelo, se abrió la pregunta que todavía acompaña su historia. ¿Qué ocurrió realmente con Antonio Flores después de la muerte de su madre? ¿Qué peso tuvieron esos 14 días? ¿Qué parte de su tristeza venía de aquel golpe reciente? ¿Y qué parte llevaba años escondida, esperando el momento de romperse? La respuesta no puede buscarse en una sola escena. Hay que mirar el dolor como una acumulación. El apellido, la presión, la necesidad de ser visto, el amor por su hija, el reconocimiento tardío, la fragilidad, la muerte de Lola. Todo se juntó en un mismo punto, como si la vida hubiera colocado demasiadas sombras sobre un hombre que ya estaba cansado de sostenerlas. El país creyó que despedía a la faraona, pero dentro de aquella familia, algo más empezaba a despedirse en silencio. Antonio Flores aún estaba vivo. Su voz todavía podía sonar. Sus canciones todavía podían abrir heridas hermosas. Pero desde el 16 de mayo de 1995, el tiempo empezó a avanzar de otra manera. Más denso, más oscuro, más peligroso. Y nadie sabía que, al contar los días desde la muerte de Lola,
también estaba empezando a contar los últimos 14 días de su hijo. Después del funeral de Lola Flores, la casa ya no volvió a sonar igual. Durante décadas, aquella familia había vivido rodeada de ruido. Ruido de cámaras, de canciones, de guitarras, de visitas, de periodistas, de puertas que se abrían y se cerraban, de teléfonos que no dejaban de sonar. En la vida de los Flores, el silencio casi nunca era completo. Siempre había una voz, una risa, una discusión, una melodía, una frase dicha con fuerza desde alguna habitación. Pero tras la muerte de la faraona, el silencio empezó a tener otro peso. No era descanso, era vacío. Las flores del funeral todavía parecían recientes. La imagen de Lola seguía ocupando las pantallas, las portadas, las conversaciones de la calle. España hablaba de ella como se habla de alguien que pertenece a todos. Recordaban su arte, su carácter, sus canciones, sus películas, sus frases, esa manera suya de entrar en la historia sin pedir permiso. Pero mientras el país convertía el duelo en homenaje, dentro de la familia el dolor no tenía forma de espectáculo. Allí el duelo era una mesa con una silla distinta, un pasillo que parecía más largo, una habitación donde la ausencia respiraba más fuerte que cualquier recuerdo. Antonio Flores entró en esos días, es como quien entra en una niebla demasiado espesa. Para el público seguía siendo el hijo de Lola. Para muchos, el artista sensible que por fin estaba siendo reconocido. Para su hija, era un padre. Para sus hermanas, un hermano. Pero dentro de sí mismo, Antonio parecía enfrentarse a algo más profundo que una pérdida reciente. La muerte de su madre no abrió una herida nueva. Pareció abrir todas las anteriores. Durante años había vivido bajo la sombra de Lola, intentando escapar de la comparación, buscando una voz propia, defendiendo su derecho a ser Antonio y no solo una extensión del apellido Flores. Y sin embargo, cuando esa sombra desapareció, el mundo no se hizo más claro. Se hizo más frío. Porque la sombra que tanto pesaba también había sido refugio. Lola era presión, sí, pero también era centro. Era raíz, era casa. Era la certeza de que, mientras ella estuviera, la familia seguía teniendo una fuerza, alrededor de la cual girar. Sin ella, todo quedó desplazado. En esos 14 días, Antonio no caminó solamente por el dolor de un hijo. Caminó por una vida entera de preguntas acumuladas. ¿Había llegado demasiado tarde el reconocimiento? ¿Lo escuchaban por fin como artista cuando ya estaba demasiado cansado? ¿Qué lugar ocupaba ahora en una familia que acababa de perder a su sol más feroz? ¿Cómo se sostiene un apellido legendario cuando la mujer que lo iluminaba ya no está? Afuera, el mundo seguía avanzando. Las televisiones seguían emitiendo imágenes de Lola. Los periódicos seguían publicando recuerdos. La gente seguía acercándose a la familia con palabras de cariño, con respeto, con lágrimas. Todo eso podía parecer consuelo visto desde fuera, pero hay dolores que no se calman con homenajes. Hay pérdidas que no se vuelven más ligeras porque el país entero las comparta. A veces ocurre lo contrario. Cuanto más grande es el duelo público, más solo puede sentirse el duelo íntimo. Antonio estaba rodeado, y aún así, su silencio parecía cerrarse. No era un silencio fácil de leer. No era una escena clara, no era un gesto único que explicara todo. Era algo más lento, una manera de apagarse por dentro mientras la vida continuaba alrededor. Una forma de estar presente y al mismo tiempo, cada vez más lejos. Quienes aman a una persona frágil muchas veces no saben en qué momento exacto empezó a perderse. Lo comprenden después, cuando reconstruyen miradas, llamadas, frases sueltas, ausencias pequeñas que en su momento parecían solo cansancio. El misterio de esos 14 días vive precisamente ahí, en lo que nadie pudo medir, en lo que quizá nadie supo interpretar a tiempo. Porque Antonio no era un desconocido para el dolor. Sus canciones ya hablaban de heridas, de amor, de pérdida, de una sensibilidad demasiado expuesta. Había escrito como quien deja pistas,
Pero las pistas de un artista no siempre se entienden mientras está vivo. A veces el público canta las canciones sin darse cuenta de que dentro de ellas hay una forma de auxilio. A veces una letra parece poesía, hasta que la vida la convierte en advertencia. Durante esos días, la figura de Antonio empezó a quedar atrapada entre dos imágenes, la del hijo devastado por la muerte de Lola, y la del hombre que llevaba mucho tiempo combatiendo con sombras más antiguas. Reducirlo todo a la pérdida de su madre sería demasiado simple. Ignorar el peso de aquella pérdida sería imposible. En el centro estaba él, un hombre de 33 años, artista, padre, hijo, hermano, alguien que había empezado a ser escuchado con otra profundidad justo cuando su mundo familiar recibía el golpe más duro. Cada día que pasó después del 16 de mayo pareció hundir más la casa en una espera que nadie sabía nombrar. 17 de mayo, 18, 19. Los días avanzaban con una normalidad cruel. El sol volvía a salir, las calles seguían llenas, los teléfonos sonaban, la gente hablaba, las noticias cambiaban de tema. Pero dentro de Antonio, algo parecía quedarse detenido en el momento exacto en que Lola se fue. Como si su vida hubiera entrado en una habitación sin salida y nadie encontrara la llave desde fuera. Y entonces llegó el 30 de mayo, la mañana en que el dolor privado se convirtió en tragedia pública. La mañana en que España entendió que el funeral de Lola no había sido el último golpe para la familia Flores. La mañana en que el nombre de Antonio Flores dejó de pertenecer solo a la música y quedó unido para siempre a una pregunta que todavía incomoda. ¿Qué pasó realmente en esos últimos 14 días? No hay una respuesta sencilla. Hay una madre que muere, un hijo que no logra levantarse del todo, una familia que apenas empieza a respirar después de una pérdida y recibe otra, un artista que estaba siendo reconocido tarde, un padre que dejó canciones como si fueran cartas para el futuro, y un silencio que, visto desde el final, parece haber estado avisando desde mucho antes. Quizá por eso la historia de Antonio Flores duele de una manera tan particular, porque su final no se siente como un hecho aislado, sino como el último plano de una película triste que había empezado muchos años antes, cuando un niño nació bajo el brillo inmenso de la faraona y comenzó a preguntarse quién podía ser fuera de esa luz. Los 14 días terminaron, pero el misterio no. Y para comprender el golpe que España recibió aquella mañana, hay que entrar ahora en el último capítulo. El día en que la familia Flores volvió a quedarse sin voz, cuando aún no había terminado de llorar a Lola. El 30 de mayo de 1995, Madrid volvió a despertar bajo una luz extraña. No era la luz de un día cualquiera. Era una claridad débil, casi cansada, cayendo sobre una ciudad que todavía llevaba reciente el duelo por Lola Flores. En los kioscos, en los bares, en las conversaciones de la calle, su nombre seguía vivo. La faraona aún ocupaba la memoria pública como si no se hubiera marchado del todo. España seguía hablando de ella, repitiendo imágenes del funeral, recordando su fuerza, su arte, su manera de mirar de frente a la vida. Pero dentro de la familia Flores, el duelo no era un homenaje. Era una casa más fría. Era una silla vacía. Era una voz que ya no atravesaba los pasillos. Durante 14 días, Antonio Flores había vivido en ese espacio imposible entre la pérdida y la supervivencia. 14 días en los que el mundo seguía girando, pero algo dentro de él parecía haberse quedado detenido junto al féretro de su madre. Para el público, Lola había sido una leyenda. Para Antonio, había sido mucho más que eso. Había sido raíz, sombra, conflicto, amor, centro. La mujer de la que muchas veces había intentado diferenciarse, y al mismo tiempo, la presencia sin la cual su mundo parecía perder equilibrio. Aquella mañana, el silencio de la casa tuvo otro espesor. No era el silencio de la madrugada, no era el silencio del cansancio. Era uno de esos silencios que parecen avisar demasiado tarde. Una puerta, unos pasos, una llamada, una noticia que empieza a tomar forma antes de que nadie quiera pronunciarla. La tragedia entró otra vez en la familia Flores, sin dar tiempo a entenderla. Apenas habían pasado 2 semanas desde la muerte de Lola, y de pronto,
el país recibió una segunda herida. Antonio Flores había muerto. Tenía 33 años. La frase cayó sobre España con una dureza difícil de explicar, porque no era solo la muerte de un artista. Era la continuación de un duelo que todavía estaba abierto. Era el hijo de la faraona, desapareciendo cuando las flores del adiós a su madre aún parecían recientes. Era una familia que apenas había empezado a respirar después de una pérdida enorme, y que volvía a quedarse frente a una ausencia imposible. Los titulares hablaron de él. Las cámaras regresaron. El público volvió a mirar a la familia Flores, esta vez con una mezcla de incredulidad y tristeza. ¿Cómo podía ocurrir algo así tan pronto? ¿Cómo podía una casa soportar 2 golpes en apenas 14 días? ¿Qué había pasado dentro de ese intervalo breve y oscuro en el que Antonio pareció caminar hacia un lugar del que nadie pudo traerlo de vuelta? Ahí nació el misterio que todavía rodea sus últimos días. No porque falten todos los datos, no porque su vida pueda reducirse a una pregunta sensacionalista, sino porque hay finales que duelen precisamente por lo que no se alcanza a comprender del todo. Antonio estaba siendo reconocido. Su música empezaba a encontrar el lugar que tantas veces se le había negado. Cosas mías. Había abierto una puerta nueva. Sus canciones sonaban con otra fuerza. Muchos comenzaban a descubrir al artista, no solo al hijo de Lola. Y sin embargo, cuando el mundo empezaba a escucharlo, él se apagó. Esa contradicción es la que vuelve su historia tan dolorosa. Antonio Flores no se fue después de una vida larga, con todas las respuestas dadas y todos los caminos recorridos. Se fue en mitad de una reconstrucción, cuando parecía que su nombre empezaba a separarse por fin del apellido como una identidad propia. Cuando su canción Alba ya había dejado una de las declaraciones de amor más tiernas de la música española. Cuando su hija todavía era una niña y tendría que crecer buscando a su padre en recuerdos, fotografías, entrevistas, voces grabadas y melodías que el público seguiría cantando durante años. Alba quedó como una luz en medio de la sombra. Una hija, una canción, una memoria. Quizá esa sea una de las partes más conmovedoras de su legado. Antonio dejó algo que podía atravesar el tiempo. No pudo quedarse físicamente para acompañar todo lo que vendría después, pero dejó una voz que seguiría hablándole a su hija y a quienes escucharan su música con atención. Una voz que no gritaba como la de los grandes mitos, pero que tenía una fuerza más íntima, la de quien canta desde una herida verdadera. El funeral de Antonio fue otro golpe para la familia y para España. La imagen de aquel adiós quedó unida para siempre al de Lola, como si madre e hijo hubieran quedado atados por una misma tragedia final. El país había despedido a la faraona, como se despide a una reina popular. Ahora despedía a su hijo con la sensación de que algo se había roto de una manera más silenciosa, más frágil, más difícil de nombrar, porque Lola había sido fuego. Antonio fue ceniza encendida. No ocupaba el mundo como su madre. No arrasaba con su presencia. No convertía cada gesto en espectáculo. Su lugar era otro. La canción confesional, la mirada triste, la guitarra, la palabra sencilla que de pronto duele. Durante años, muchos no supieron verlo, después de su muerte. Empezaron a escucharlo con una profundidad distinta, y ahí aparece la injusticia más amarga. A veces, el público entiende a un artista cuando ya no puede darle las gracias. Después de su partida, las canciones de Antonio cambiaron de temperatura. Lo que antes sonaba a melancolía, empezó a escucharse como aviso. Lo que antes parecía ternura, empezó a sentirse como despedida. Sus letras, sus silencios, su forma de cantar desde un lugar vulnerable, quedaron iluminados por el final. No porque él hubiera querido convertir su vida en tragedia, sino porque la tragedia obligó a todos a volver a escucharlo. Y entonces la pregunta regresó una y otra vez. ¿Qué ocurrió realmente en esos últimos 14 días? ¿Fue el dolor por la muerte de Lola el golpe definitivo? ¿Fue la suma de años viviendo bajo una presión invisible? ¿Fue el reconocimiento tardío llegando a un hombre que ya cargaba demasiado cansancio? ¿O Antonio Flores había estado pidiendo, a través de sus canciones, que alguien mirara más allá del apellido? No hay una respuesta simple. Tal vez nunca la haya.
Lo que sí queda es la imagen de un hombre nacido en una dinastía gigantesca, obligado a buscar su propia voz entre leyendas, comparaciones y expectativas. Queda el padre que cantó a Alba con una ternura que todavía conmueve. Queda el artista que llegó tarde al reconocimiento, pero llegó con verdad. Queda el hijo que no pudo sostener el mundo cuando el centro de ese mundo desapareció. Y queda, sobre todo, la música. Porque Antonio Flores murió a los 33 años, solo 14 días después de Lola. Pero su historia no terminó en aquella mañana de Madrid. Siguió en sus canciones, en la memoria de su Itae, en la voz de quienes lo descubrieron tarde. En cada persona que escucha, no dudaría, 7 vidas, cuerpo de mujer o Alba. Y siente que detrás de esas canciones había un hombre intentando decir algo que quizá no pudo decir de otra manera. El apellido Flores sobrevivió. La leyenda continuó. Pero aquellos 14 días quedaron como una sombra dentro de la historia de España. Una sombra que todavía pregunta. Una sombra que todavía duele. Antonio Flores fue el hijo de la faraona, sí. Pero también fue mucho más que eso. Fue un artista frágil, un padre amoroso, un creador tardíamente comprendido y una voz propia que logró salir, por fin, de la sombra. Quizá demasiado tarde. ¿Y tú qué piensas? ¿Qué ocurrió realmente en los últimos 14 días de Antonio Flores? Déjanos tu opinión en los comentarios, dale like al video y suscríbete para seguir descubriendo las historias ocultas detrás de las grandes leyendas.